Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pido a Allah subhanahu wa ta'ala nos permita seguir aprendiendo de todo lo que es beneficioso para nosotros, nos concede el beneficio de lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestra serie de clases de la explicación del libro Atar al-Majalis, la fragancia de las reuniones de aprendizaje. Clases breves sobre asuntos que ningún musulmán debe ignorar. El día de hoy vamos a hablar sobre el quinto de los pilares de la creencia islámica, que es la creencia en el último día, o dicho también la creencia en la vida después de la muerte y todo lo que esto implica. La creencia en el paraíso, la creencia en el infierno. En nuestra próxima clase, hoy vamos a hablar netamente del día del juicio final y los asuntos o los sucesos que se darán en ese día. Y en nuestra próxima clase vamos a hablar de aquellos signos que anuncian la llegada del día del juicio final. Tenemos signos menores que ya todos se han cumplido y tenemos signos mayores que son los 10 signos que el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam ha mencionado en la sunna. Entonces, se refiere con el último día al día de la resurrección. Esto consiste en creer firmemente en que Allah subhanahu wa ta'ala resucitará a todos los muertos. Allah subhanahu wa ta'ala resucitará, levantará de sus tumbas a todos los muertos. Por eso se le llama también a este día como el día del levantamiento, Yaumul Qiyamah, el día en el que las almas se levanten de sus tumbas, resuciten de sus tumbas y se presenten todos ante Allah subhanahu wa ta'ala para ser juzgados. Ese día Allah subhanahu wa ta'ala juzgará y recompensará según corresponda. Al creyente Allah subhanahu wa ta'ala le recompensará con el paraíso y los disfrutes que esto implica. Mientras que al incrédulo, Allah subhanahu wa ta'ala le castigará también con el infierno y los tormentos que existen en él. Entonces, este día, el día del juicio final, se dará, es decir, dará inicio y finalizará en el momento en el que todos los habitantes del paraíso hayan alcanzado sus moradas y todos los habitantes del infierno hayan alcanzado las suyas. Una vez que todos los seres humanos, que todos los jinn, que todos quienes serán juzgados el día del juicio final hayan alcanzado sus respectivas moradas, tanto en el paraíso como en el infierno, unos de disfrute y otros de tormento, finalizará el día del juicio final. Este es un día en el que Allah subhanahu wa ta'ala se refiere a este día en el Sagrado Corán y anuncia que tiene una duración que equivalen a 50.000 años de esta vida. 50.000 años de esta vida. Un día dificilísimo para todos en realidad. Pero será peor aún para el incrédulo. El creyente, el temeroso de Allah, el virtuoso, el que siempre se mantuvo aferrado a lo que Allah subhanahu wa ta'ala le complace, a todo aquello que Allah subhanahu wa ta'ala ama, a esa persona se le facilitarán los asuntos el día del juicio final. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Sagrado Corán: la piedad consiste en creer en Allah y en el día del juicio. Muchos versículos en el Sagrado Corán anuncian siempre la creencia mencionando estos dos puntos. Y en este caso Allah subhanahu wa ta'ala dice: la piedad consiste en creer en Allah y en el día del juicio.
y es que toda aquella persona que tenga presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento, tendrá presente el día del juicio final, el día que tenga que pararse frente a su Señor y rendirle cuentas. Y dice también Allah subhanahu wa ta'ala: y dispondré la balanza de la justicia el día de la resurrección. El día de la resurrección habrá una balanza sobre la cual se pesarán las obras de todos los seres humanos, las obras de todos los criaturas, y me refiero a los seres humanos y a los jinn, ya que ambos serán juzgados el día del juicio final. Entonces Allah, alabado sea, nos dice: y dispondré de la balanza de la justicia el día de la resurrección, y nadie será oprimido en lo más mínimo. Ese día Allah subhanahu wa ta'ala no tratará a nadie con injusticia. Ese día la soberanía absoluta le pertenece a Allah subhanahu wa ta'ala. Ese día nadie argumentará tener soberanía alguna. Toda la soberanía es de al-Malik Yawmiddin, el soberano, el día de la resurrección, el día de la rendición de cuentas. Entonces Allah nos dice: y dispondré la balanza de la justicia el día de la resurrección, y nadie será oprimido en lo más mínimo. Todas las obras, aunque sean tan ínfimas como un grano de mostaza, serán tenidas en cuenta. Nadie lleva las cuentas mejor que yo. Fíjense, Allah subhanahu wa ta'ala nos deja claro que existe la balanza sobre la cual se pondrán nuestras acciones. Que nadie será tratado con injusticia. Que todas las obras, por pequeñas que sean, serán tenidas en cuenta, tanto las buenas como las malas. Y nadie, Allah subhanahu wa ta'ala, después de decirnos eso, nos dice: nadie lleva las cuentas mejor que yo. Y por eso es que cada uno de nosotros debe tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. Siempre ante lo bueno o lo malo que pretenda hacer, debe tener presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento. La creencia en el último día, mis queridos hermanos y hermanas, implica también creer en todos los sucesos que tendrán lugar el día, es decir, en el periodo de la tumba. Si creemos en todo aquello que se dará en el día del juicio final, también la creencia en este quinto pilar implica creer en todos los sucesos que tendrán lugar en el periodo de la tumba, lo que se conoce en árabe como el barzakh, ¿sí? Tales como las preguntas de los ángeles, las preguntas de Munkar y Nakir: Man Rabbuk, Man Nabiyuk, Wa ma dinuk. ¿Quién es tu Señor? ¿Quién es tu profeta? ¿Y cuál era tu religión? Estas preguntas, las preguntas de los dos ángeles, se dará durante el periodo de las tumbas, una vez que el muerto haya sido puesto en su tumba. El disfrute que existirá en la tumba para quienes fueron creyentes será una antesala del disfrute que les espera en la otra vida, en el paraíso. Y a su vez también el tormento para el incrédulo, que también será una antesala de lo que le espera en la otra vida. Creer que serán resucitados los seres humanos de las mismas, es decir, de las tumbas. Como dije hace un momento, por eso se llama también el día del levantamiento, ¿sí? Una vez esto, serán llevados todos a un solo lugar, a una sola explanada, y todos serán juzgados y recompensados por Allah subhanahu wa ta'ala. Serán juzgados y recompensados por sus acciones según corresponda. También implica creer en la balanza de la justicia, la que hemos mencionado hace un momento en el aya que acabo de recitar, en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice: y dispondré de la balanza de la justicia. También implica creer en el sendero, el puente del Sirat, un puente que se extiende sobre el infierno para llegar al paraíso. También implica creer en los registros que se entregarán en la mano derecha
o en la mano izquierda, según corresponda. Al creyente se le entregará su libro en la mano derecha y al incrédulo se le entregará su libro en la mano izquierda. Quien reciba su libro en la mano derecha, bienaventurado sea. Y quien reciba su libro en la mano izquierda, que no se reproche más que a sí mismo. Ahora, la creencia en este quinto pilar, la creencia en el día del juicio final o la creencia en la vida después de la muerte, implica también creer que ese día estará lleno de grandes horrores. Como dije al principio de esta clase, será un día dificilísimo. Creer en el día del juicio final implica también creer que este día estará lleno de grandes horrores. Allah subhanahu wa ta'ala nos dice también sobre esto en el Sagrado Corán: oh gente, tengan temor de su Señor. Allah nos recuerda una vez más que debemos tenerle presente en todo momento, que debemos tener temor de Él. Oh gente, tengan temor de su Señor. El terremoto que ocurrirá cuando llegue la hora del juicio será algo terrible. Oh gente, tengan temor de su Señor. El terremoto que ocurrirá cuando llegue la hora del juicio será algo terrible. El día que llegue, las mujeres que estén amamantando a sus hijos se desentenderán de ellos. Las mujeres que estén amamantando a sus hijos se desentenderán de ellos debido a lo terrible que será ese terremoto, a lo terrible que será el estruendo que vivirán. Las mujeres amamantadas se desentenderán de sus hijos y las embarazadas abortarán por el terror que sentirán. Esto lo dice Allah en este mismo versículo. Oh gente, tengan temor de su Señor. El terremoto que ocurrirá cuando llegue la hora del juicio será algo terrible. El día que llegue, las mujeres que estén amamantando a sus hijos se desentenderán de ellos, y las embarazadas abortarán por el terror que sentirán. Y verás a las personas caminar como ebrios, pero no estarán ebrios, sino que el castigo de Allah será intenso. Esto nos dice Allah subhanahu wa ta'ala en esta aya del Sagrado Corán, para que tengamos claro que el día del juicio final será un día de grandes horrores, un día dificilísimo, y esto es solamente el anuncio de la llegada del día del juicio final. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por otro lado, dijo en la sunna: quien quiera ver el día de la resurrección como si lo tuviera delante de sus ojos, que lea estas 3 suras, estos 3 capítulos del Corán. El capítulo del arrollamiento, que es la sura 81 del Sagrado Corán, el capítulo de la hendidura, que es el capítulo 82 del Sagrado Corán, y el capítulo del resquebrajamiento, que es la sura 84 del Sagrado Corán. Las suras 81, 82 y 84. Y este es un hadith que está narrado en la enciclopedia del Imam At-Tirmidhi, y es un hadith considerado sahih por el Sheikh Al-Albani. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: quien de ustedes quiera ver el día de la resurrección como si lo tuviera delante de sus ojos, que lea estas 3 suras, la sura 81, 82 y 84 del Sagrado Corán. Entonces, quien crea en el último día, a su vez, sentirá mayor deseo de hacer buenas acciones. Toda persona que tiene presente a Allah subhanahu wa ta'ala en todo momento, toda persona que tiene presente que en un momento se va a presentar ante su Creador y va a tener que rendirle cuentas, eso causará en él un incremento en su deseo por realizar buenas acciones, para que el día que se encuentre con su Señor tenga una recompensa reservada al lado de su Creador. Temerá también caer en los pecados y la desobediencia,
todo creyente que se apresura a realizar buenas acciones para encontrarse con su Señor, teme también caer en los pecados y en la desobediencia. Y asimismo se sentirá a gusto cuando enfrente pruebas en los momentos de estrechez o cuando sea tratado injustamente. ¿Por qué? Porque sabe con certeza que llegará un día en el que será recompensado por su paciencia ante las injusticias, que llegará un día en el cual será recompensado por su paciencia ante las adversidades. Estará tranquilo, estará sosegado en esta vida porque sabe con total certeza que llegará el día del juicio final, el día de la retribución, el día en el que se encuentre con su Creador y su Creador le recompense por la paciencia que tuvo ante las adversidades. El día que su Creador le recompense por el agradecimiento que Él ofreció en los momentos de dicha, en los momentos de bienestar. Y es que recuerden, como siempre les digo, todo lo bueno o todo lo malo que uno pueda tener en esta vida son simplemente pruebas. Lo bueno para saber cuán agradecido es uno con su Creador y lo malo para saber cuán paciente es también uno. Y el día del juicio final se recompensarán ambos resultados. Y cuando los habitantes del paraíso hayan finalmente alcanzado sus moradas, alcanzado sus lugares de residencia en el paraíso, en los jardines del paraíso, ellos olvidarán por completo todas las dificultades y penurias que sufrieron en esta vida. Encontrarán tal disfrute en el paraíso que olvidarán por completo toda penuria y sufrimiento que sintieron en esta vida. Pensarán que jamás conocieron nada de lo que implica tristeza. Así como los habitantes del infierno, cuando finalmente hayan sido condenados a habitarlo y hayan alcanzado sus moradas en el infierno, sus lugares de tormento, donde serán atormentados durante la eternidad, por toda la eternidad, ellos a su vez olvidarán por completo los disfrutes que alguna vez sintieron en esta vida. Los disfrutes que alguna vez presenciaron, los disfrutes que alguna vez vivieron en esta vida mundana. Encontrarán tal tormento en el infierno que pensarán que nunca probaron disfrute alguno en esta vida. Entonces, esto es todo lo que implica la creencia en el día de la resurrección. Implica creer en el disfrute que habrá en la tumba, en el tormento que habrá en la tumba, y ambos son previos de lo que le espera a la persona en la otra vida. Implica creer en las preguntas de los dos ángeles de Munkar y Nakir, y para lo cual nosotros debemos prepararnos. Implica creer en el sendero, en el Sirat, el puente que tendrá que cruzar todas las personas en el camino al paraíso. Quienes hayan sido creyentes y hayan obrado bien y hayan buscado lo que Allah ama y se complace, pasarán muy fácil el puente del Sirat. Mientras que aquellos que cayeron en la incredulidad y rechazaron todo lo que Allah ama y se complace y prefirieron seguir sus deseos, entonces se les complicará y muchos terminarán cayendo al fuego del infierno. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos libre de esa situación. Y recuerden, tal como dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, quien de ustedes quiera ver el día del juicio final como si lo estuviese viendo frente a sus ojos, que lea las 3 suras del Sagrado Corán, la sura 81, 82 y 84. ¿Sí? Y también recuerden que si nosotros tenemos presente a Allah en todo momento y tenemos presente el día del juicio final, eso nos va a incentivar a hacer mayores acciones, buenas y mejores acciones. Y a su vez nos va a incentivar a que nosotros tengamos la voluntad y la fuerza necesaria para alejarnos de todo aquello que implica pecado y desobediencia a nuestro Creador. Quiera Allah subhanahu wa ta'ala permitirnos ser cada día mejores musulmanes, ser de aquellos que se apresuran a realizar buenas acciones
y ser de aquellos que se alejan de todo aquello que Él nos ha prohibido. Que Allah nos haga también de aquellos que estén a salvo el día de la resurrección, aquellos que se sientan seguros el día de la resurrección, y que nos reúna también con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam el día del juicio final, y que nos permita beber un sorbo de sus manos benditas el día del juicio final, estar con nuestro querido profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En este punto nos detenemos, y en la próxima lección, el día sábado, inshallah, vamos a hablar sobre las señales del día del juicio final, las señales menores y las señales mayores. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.